Hermanas, llegó el momento de prepararnos para escuchar de la palabra de Dios, que es, podemos decirlo así, el clímax de la adoración, el culto al Señor, porque también escuchar la palabra es un acto de culto, es un acto de reverencia, es un acto de adoración, porque en ese momento Dios nos habla, Dios nos instruye, Dios nos exhorta, Dios nos ayuda, Dios nos consuela, Dios nos reprende incluso. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 15, y lo vamos a leer de forma alternada. Yo voy a comenzar en el 9 y luego ustedes el versículo 10 y luego yo el 11 y nos unimos todos en el versículo 15. Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 15. Creo que ya acá la mayoría lo tiene, ¿verdad? Muy bien, dice así la palabra de Dios, lo leemos alternado. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Todos, y diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Muy bien, vamos a orar para que el Señor, el Espíritu Santo, tome control de este tiempo. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por este espacio, Señor. Te damos gracias por este privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias porque pusiste, Señor, en todos esta congregación, tanto el querer como el hacer, Señor, de estar aquí, Señor, y cruzar dificultades, Señor, cruzar incomodidades para oír tu palabra, para alimentarse, Señor, de la fuente inagotable que es tu palabra. Espíritu Santo, toma control de este lugar. Espíritu Santo, habla al corazón de cada uno de los que están aquí, Señor, de los que estamos aquí, Señor, en esta reunión, Señor, bajo tu nombre. Gracias, Padre, te damos. Construye, Señor, ese nuevo hombre, esa nueva mujer que las Escrituras prometen, Señor, a todo aquel que cree y sigue tu palabra. Padre bendito, te doy gracias en todo tiempo, Señor, y que la palabra sea siempre provechosa en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que ahorita el pasaje que leímos, casi no nos vamos a salir de ese pasaje al momento de ir abordando algunos puntos. Y el protagonista de esta parte es Juan el Bautista, pero obviamente la figura de Jesús resalta también, y resalta en obediencia, en dedicación, en consagración. Cuando hablamos de consagración, estamos hablando de básicamente, ¿qué tanto, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, qué tanto la figura de Jesús está implementada, internalizada en cada uno de nosotros? Dice en la Escritura Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Así dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, porque ya Jesús venía, su ministerio ya iba en decadencia. De alguna manera podemos adoptar estas palabras y decir: es necesario
que Jesús crezca en mí y que mi yo mengüe en mí, de tal manera que esté cada vez más consagrado a Jesús, sea más parecido a Jesús. Entonces, ¿cuánto ha crecido la imagen de Jesús en nosotros? ¿Cuánto ha menguado el yo en este tiempo para que la imagen de Jesús tome el control de este cuerpo, de este ser, de este pensamiento? Entonces, este mensaje es una invitación a profundizar en una vida consagrada a Cristo. Y vamos a desglosar, por decirlo así, 7 pasos o 7 momentos en los que podemos caminar con Jesús hacia una vida de consagración. Vamos a ver el primero de estos pasos, que es ser decidido. Si me acompañan otra vez ahí en Marcos 1:9, lo acabamos de ver. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús se sometió al bautismo como uno más, aunque él no tenía pecado. Podía no hacerlo porque él era el Hijo del Hombre, pero acudió a Juan para ser bautizado y dar inicio a su ministerio. Y aquí encontramos una de tantas bases de por qué cuando alguien ha creído en Cristo, ha entregado su vida a Cristo y ha decidido seguir a Cristo, el siguiente paso que sigue es el bautismo. Tal vez Dios le hable a más de uno que están aquí, que todavía les falta dar ese paso, ser decididos en cuanto a tomar las riendas. E igualmente que lo hizo Jesús, también tomar el paso del bautismo. Pero en esto vemos que Jesús fue decidido. Viajó de Nazaret hacia el Jordán. No hay señal de que hubiera existido duda, de que hubiera existido cavilaciones mentales, lo haré, no lo haré, que hubiera existido una especie de inercia, pues al ratito voy, después voy, luego a la siguiente voy, sino que vemos un Jesús rendido a Dios, tomando el paso de ir y tomar el bautismo por medio de las manos de Juan. Este es un ejemplo a seguir. Por eso nos bautizamos los creyentes. Esta es una razón bíblica. Jesús lo hizo. Y Jesús pone aquí ejemplo para seguir. ¿Es ardiente? Hay una pregunta. ¿Es ardiente el deseo de tu corazón por hacer la voluntad de Dios y que Dios sea glorificado en tu vida? Nos hemos rendido a Dios para que su voluntad sea hecha en nosotros. Pregunta que más de una vez hemos escuchado. Y más de una vez hemos escuchado que este no es un llamado solo para pastores. Es que eso lo hace apenas el pastor porque él es el pastor. O el religioso, el monje, ¿verdad? Qué sé yo. Sí, pero yo no. Pero todo aquel que cree es llamado para una vida de obediencia a Cristo. Fuimos educados con el cassette, el chip. Me vi muy anticuado, ¿verdad? Cassette, ¿verdad? Sí. No, el chip, ¿verdad? Sí. Ya bien viejo, ¿verdad? El chip. Fuimos educados con el chip de que mi vida religiosa es muy elemental. Y por ser elemental no significa que sea algo malo, pero no voy más allá porque no me siento digno o no me siento que es algo que sea para mí
ir más allá. Y por eso se lo dejo a los que saben. Esa cultura ya tan arraigada en los pueblos latinos, ¿verdad? Allá están los que saben, acá estoy yo que no sé. Allá están los santos, los que sí deben comportarse bien, de muchas formas. Acá estoy yo que tengo libertad para hacer lo que quiera. Ese es el chip que la cultura religiosa ha implantado. Pero el Señor Jesús vino para poner un camino. Y ese camino no solo es para apóstoles, para pastores, para gente muy cercana a Dios según nuestra concepción, sino para todos los hijos de Dios. Recordemos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si ha recibido al Señor Jesucristo, cree en el sacrificio de Cristo, ha renunciado a sus pecados, ha dejado su vida atrás, entonces es un hijo de Dios llamado a seguir este camino. Entonces, la consagración implica ser decidido en lo que hemos resuelto de qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida, no dar lugar a las cavilaciones. La cavilación es eso de, pues yo veré, tal vez, un día después, cuando tenga menos problemas, cuando arregle esto, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Las nubes. No hay decisión, no eres decidido, no se es decidido. Hay que ser decidido para obedecer a Dios. Número 2. El Hijo de Dios es aceptado y ungido por Dios. Vamos a Marcos 1, versículo 10, ahí el que sigue, dice: e inmediatamente cuando subía del agua, Jesús al bautizarse, vio que se rasgaban los cielos, creo que en la versión suya dice se abrían los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cristo vino para enseñarnos un camino. Cristo vino para ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cristo fue en el acto aceptado por el Padre y esa fue la señal que vio los cielos rasgados y el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y se posó sobre él y el Espíritu Santo lo ungió. El Espíritu Santo se posó sobre él. Y se posó sobre él no porque no tuviera el Espíritu Santo antes, sino como una manera de dar fuerza al nuevo ministerio que comenzaba, dar legitimidad divina al ministerio que comenzaba. Y fue agradable a Dios en todo tiempo. Y el Espíritu Santo lo ungió. ¿Qué significa ungir? Significa que precisamente consagrar, algo que se separa. Cuando yo unjo algo es porque lo separo para una misión especial, una misión que ya está predeterminada por algo sobrenatural, algo que va más allá de mi existencia, y ese es el propósito de aquello que es ungido. El Espíritu Santo nos consagra a cada uno de nosotros. Y todo aquel que cree en Cristo de manera genuina, de manera sincera, es ungido por el Padre y es aceptado por el Padre. Claro, no vamos a ver en nuestros casos una paloma que desciende, ¿verdad? Y que los cielos se rasgan o se abren, etcétera. Pero tenemos la credibilidad de la palabra. Tenemos el sello de la palabra de Dios, de que somos ungidos por el mismo Espíritu que en ese momento bajó sobre Jesús y se posó sobre él como paloma. Es el mismo. No es uno diferente. No es otra cosa. No es algo que empezó cuando nacimos nosotros, o etcétera. No.
Es el mismo Espíritu Santo que ahí relata que bajó con Cristo en forma de paloma. Ese mismo Espíritu nos unge a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Dice el Salmo 45, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios. Ese versículo de ese salmo se refiere a Cristo. Es un salmo profético. Pero se aplica muy bien a cada hijo de Dios. Cada hijo de Dios se supone que ha amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios. Pero hay que entenderlo bien. Amado la justicia. Amado la justicia aquí no significa que por mis pantalones yo hago mi propia justicia y voy y pongo como campeón, ¿verdad?, aquel que está cometiendo sobre mí una injusticia, ¿verdad? Eso no es amado la justicia. Se refiere la justicia de quién, no la mía. La justicia de Dios. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios. ¿Somos ungidos en el nombre de Jesús? Amén. Cada vez con mayor seguridad. Amén. Tenemos el Espíritu Santo porque somos ungidos por Él cuando hemos creído. Él, el mismo que en ese tiempo se manifestó como paloma, es ese mismo, lo vuelvo a repetir, que nos ha consagrado a nosotros en este tiempo. Y tiene ese propósito: llevar una vida obediente y consagrada al Señor. Les pido que me acompañen al siguiente pasaje, que es el único pasaje que vamos a ver fuera de Marcos, que es Hechos 19, versículo 2. Hechos 19, versículo 2. Espero que la mayoría ya lo tenga ubicado. Hechos 19, versículo 2. Dice de la siguiente manera: les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan que no habían oído hablar de Cristo, que no conocieron a Cristo. Y Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Pues ellos no sabían de qué les estaba hablando. Pero una vez que le dijeron, que les hablaron del Evangelio a estos discípulos de Juan, y creyeron y aceptaron a Jesús, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, cuando creíste, hermano, cuando te arrepentiste, cuando entregaste tu vida a Cristo en oración, cuando lo hiciste consciente y quisiste empezar una nueva vida, ahí recibiste el Espíritu Santo. Cuando creíste. ¿Creer qué? ¿Qué había que creer para recibir el Espíritu Santo? No, yo creo que hay un Dios. Eso no es lo que se refiere aquí. Bueno, yo creo que Dios es bueno. No, eso no es lo que se está refiriendo en esta parte. Bueno, pues yo soy un ser espiritual junto con la naturaleza y el cosmos, ¿verdad? Entonces creo. No se está refiriendo a eso. O bueno, es que hay otros peores que yo. Eso fue lo que creíste. Pues no se está refiriendo a eso. O pues es que Dios entiende mi detalle. Dios entiende mi problema. Dios sabe.
entonces, pues Él sabe y pues vivo mi vida. No, eso no es lo que hay que creer. Eso no es lo que se refiere a este pasaje. Si tú crees nada más eso, que hay un Dios, que Dios es bueno, que Dios me ayuda, que Dios me saca de mis problemas, que hay otros peores que yo, que Dios entiende mis detalles, que soy un ser espiritual junto con el mundo y el universo, eso no es nada. A lo que se refiere ahí para recibir el Espíritu Santo es que Dios ha venido en carne en la figura de Jesucristo, que ha venido por amor a nosotros, porque somos pecadores, porque si no es por Cristo, nuestro destino es el infierno, pero Dios en su misericordia ha puesto un remedio, y ese remedio es Jesucristo, e invita al arrepentimiento, a que examines tu vida y voltees a ver cómo está tu vida y corrijas el rumbo de tu vida y te arrepientas y te consagres a Él y le des la espalda al mundo. A creer en que Cristo murió en esa cruz como sacrificio perfecto, porque yo era el que merecía estar en ese lugar, pero ese lugar lo ocupó el Señor por su misericordia. Y a creer que por fe y gracia puedo renacer en un hombre, en una mujer nueva, internamente y externamente, y que puedo dar testimonio de esa verdad. Eso es lo que creyendo recibes el Espíritu Santo. Diciendo: Señor, yo me arrepiento de este o de estos pecados, tal, tal, tal y tal. Señor, yo le volteo la espalda a estas prácticas, tal y tal y tal y tal. Recibo tu Santo Espíritu como testimonio de que he cambiado el rumbo de mi vida, porque para eso viniste, para eso nos dejaste un camino, para consagrarnos a ti. El siguiente punto para la consagración es estamos asegurados en Dios si permanecemos en Él. Marcos, ahora sí volvemos a Marcos y ya no nos volvemos a ir de Marcos. Marcos 1:11. Marcos 1:11 dice así: y vino una voz de los cielos que decía, o sea, cuando Jesús se bautizó y vio a la paloma, el Espíritu como paloma que descendía sobre él, se rasgaban los cielos. Después de ahí vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La unción del Espíritu Santo conlleva que nosotros somos aceptados, santificados y agradables delante de Dios. Estas palabras que están escritas aquí, en esta escritura, en este pasaje, ¿tienen que ver con nosotros? ¿Sí o no? Pues la respuesta es obvia. Esas palabras se las dijeron a Jesucristo, pero quedaron aquí marcadas para que cada hijo de Dios lo viera como un objetivo hacia dónde ir. Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Entonces, ¿tiene que ver con su vida esta frase? ¿Se siente identificado en su vida con esta frase? Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. ¿Usted piensa o pensamos que somos hijos amados y tenemos complacencia delante de Dios? Estas palabras nos las tenemos que grabar muy bien en nuestro corazón, en nuestra mente, porque estas palabras no son un cheque en blanco, no son
algún mantra que yo digo y que si lo repito, porque lo repito, se vuelve verdad. No, es algo que detrás de esa frase lleva un trasfondo de cambio en mi vida, de renuncia de cosas, de consagración a Dios, de obediencia a Dios, de buscar a Dios. Lleva todo ese respaldo para finalmente, por gracia de Dios, poder decir o poder oír: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. No podemos evadir la responsabilidad de nuestros pecados. No podemos evadir la responsabilidad de atender aquello que no está bien en nuestra vida, aunque ya nos hayamos acostumbrado a ello, aunque pensemos que no le hacemos daño a nadie, aunque pensemos que todo está bien, porque esos son los pecados más peligrosos, aquellos que son justificados. Ya ha pasado mucho tiempo, ya para qué le mueves, ¿verdad? Ya déjalo así, ¿verdad? Pues ¿cuál es la bronca? Pues ya qué, ya no hay más remedio. No podemos evadir la responsabilidad de cambiar nuestra vida, aún en aquellas cosas a las cuales por años nos hemos acostumbrado. Ni tampoco podemos evadir la responsabilidad de atender esas cosas que no están bien en nuestra vida y decir simplemente: es que Jesús sí podía hacerlo porque Él era Jesús, pero yo soy yo y yo no puedo. No podemos evadirnos bajo ese escudo, porque si hemos creído, tenemos el mismo Espíritu Santo que se manifestó en Cristo ese día cuando Juan lo bautizó. Y no podemos contristar ni entristecer a ese Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos por nuestra redención, sino que tenemos que ser vasos para honra, no vasos para deshonra. El punto que sigue es ser impulsado. Ser impulsado. Marcos 1:12. Dice: y luego, ¿quién fue? El Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu impulsa. El Espíritu empuja. Cuando digo Espíritu Santo, no de alguna cosa mística, ¿verdad? Sí, o sea, no, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo impulsa, el Espíritu Santo conduce. Y esta palabra impulsar que viene aquí en este versículo 2, en el original griego, conlleva una fuerza enorme. No es así un empujoncillo, ¿verdad? Es una fuerza grande. La conducción del Espíritu hacia una vida consagrada es poderosa. No es una fantasía, no es algo que me construyo en la cabeza, no es una especie de autoengaño. Es aquello que me impulsa de una vida embotada, de una vida desordenada, hacia el océano de la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos impulsa a estar aquí. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a aguantar calores y tráficos y camiones y etcétera para estar aquí. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a bautizarnos. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a ofrendar y diezmar. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a obedecer a Dios, aunque esto implique un día pasar por el desierto. Porque dice, ¿le impulsó hacia dónde? Al desierto. No le impulsó hacia Disney World, o sea, al desierto. ¿Qué simboliza el desierto? El desierto simboliza la lucha, la carencia, la renuncia.
Cuando decimos ya no más desorden en mi vida, ya no más vicio, ya no más idolatría, ya no más pensamiento fácil y acomodaticio, ya no más seguir la corriente del mundo, del medio, de las amistades. Y cuando hagamos eso, vamos a entrar precisamente al desierto. No, pues si es así, pues entonces ¿para qué? Mejor no le muevas. Alguien puede decir. Pues alguien puede tomar esa decisión, ¿verdad? Dios le da la gracia, ¿verdad?, para tomar las decisiones. Pero las consecuencias también van a venir. La consagración implica también un día ser probado. Creo que ser probado. Muy bien. Marcos 1, versículo 13. Dice, y estuvo en el desierto. Jesús estuvo en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Dice, versículo 13. En el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Conocemos la historia que se nos relata en el Evangelio de Marco de las tentaciones de Jesús. Cómo Satanás intentó tentarlo diciéndole, pues convierte estas piedras en pan, o tírate del pináculo del templo porque la Biblia dice que los ángeles van a venir a ti. Y el Señor le dijo, pero también dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vive el hombre. Y le mostró el diablo las naciones y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le contestó Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces fue tentado en el desierto. Aquí Marcos lo super resume, ¿verdad? Pero en Mateo tenemos más especificación sobre eso. Decía un padre de la iglesia llamado Crisóstomo del cristianismo antiguo, no se dirige el diablo sino a los que ve en grande elevación. ¿Qué significa esto? Aquel que más se consagra puede encontrar más tropiezos en esa consagración. Si te vas consagrando más, la prueba es probable que venga. La tentación. Y es aquí el punto donde tú has dicho no más, hasta aquí quedó, y empieza la gente a decir, pues ya no eres el mismo, es que has cambiado, es que eres muy exagerado, eres muy radical, es que eres muy puritano, es que bájale 2 rayas y aliviánate, tranquilo. Viene esta presión, y todo aquel que busca al Señor de forma genuina, conforme Dios quiere, va a toparse con esta prueba en el desierto. Porque a Satanás le molesta que seamos guiados por el Espíritu Santo. Satanás teme que un hijo de Dios sea guiado por el Espíritu Santo, porque empieza a caer su dominio, empieza a caer su estructura, empieza a caer su sistema de ideas, empieza a caer lo que mantiene esclavizados en el pecado a tantas familias, tantos hombres y mujeres, matrimonios, etc. Entonces, en la prueba hay que adherirse más a la palabra de Dios. Hay que adherirse más a aquel que vino por nuestra redención. Hay que adherirse más a aquel que tiene la capacidad de impulsarnos a hacer la voluntad de Dios. Hay que adherirnos a aquel que murió por nuestros pecados en la cruz. Hay que adherirse a aquel
que va a estar ahí para acompañarnos en los momentos de dificultad. Habrá que ser probado, si no es que muchos de nosotros ya lo fuimos o estamos siendo probados. En este aspecto estamos pasando por este desierto, estamos pagando cierto precio por haber hecho una elección por Jesús. Y nos toca pasar por ese desierto. Y que la gente nos diga, esos puritanos, ¿verdad? Esos locos, esos chiflados, les lavaron el cerebro, y están en un hoyo y no van a salir. Palabras, ¿verdad? Entonces, cuando se sale de la prueba, cuando se triunfa sobre la tentación, hay que testificar. ¿Qué es lo siguiente? Testificar. Marcos 1, 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos, esta palabra incómoda que en muchas partes ya no se menciona. Arrepentíos, necesitas arrepentirte. Arrepentirse, ya lo hemos dicho, es de una palabra griega que viene, que significa, que es metanoia, y que significa cambiar de opinión, cambiar de rumbo. De hecho, la palabra pecado viene de una palabra griega que significa errar el blanco. El pecado, que en esta palabra está definida como si yo estoy practicando el tiro al blanco y me salgo de la ruedita y ya la flecha, ya quién sabe para dónde se fue. ¿Sí? Eso es lo que, el origen, la raíz de la palabra pecado, errar el blanco. El arrepentimiento es corregir el blanco hacia el lado correcto. Entonces, tenemos que arrepentirnos y creer en el evangelio, pasar la prueba, luchar contra la tentación, y habrá victoria. Y nuestro deber no va a ser quedarnos callados, sino testificar. ¿Qué significa testificar? Yo atestiguo que en Cristo Jesús hay una nueva vida. Yo atestiguo que en Cristo Jesús hay esperanza. Yo atestiguo que en la palabra de Dios hay un manantial donde fluye y fluye y fluye el agua limpia y pura y no se termina. Yo atestiguo que el Señor hace cambios en mi vida. Yo atestiguo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo atestiguo que el Señor Jesús un día volverá con gloria. Eso es lo que implica testificar. Testificar es algo que se deriva de una experiencia. Nadie que no experimente algo va a poder testificar de algo. Si yo fui al Parque Fulanito, no sé, al Parque Fundidora, porque lo arreglaron, lo hicieron bonito, pero nunca, o sea, que si el Parque Fundidora, por ejemplo, que lo renuevan y lo hicieron bonito, yo ¿cómo le puedo decir a alguien, oye, ve, está bien padre? Ah, ¿ya fuiste? No, pero ve, ¿verdad? ¿Sí? Porque pues, dijeron que estaba padre, pues ve, ¿verdad? Pues no, pues voy a ir, experimento, mira, sí, está bien padre. Luego le digo a alguien, oye, sí es cierto, ve. Eso es lo mismo con la palabra de Dios, con el evangelio. Yo atestiguo que es cierto lo que dice la Biblia. Yo atestiguo que es verdad lo que me dijeron en Cristo Jesús. Y por eso te lo vengo a decir, para que tú también vayas y experimentes esa misma realidad que hay en Jesús.
Y el mundo te pinta la caricatura, ¿verdad? Que hay los oprimidos, ¿verdad? Que viven bajo reglas y se ponen un cinturón de castidad y sufren con cadenas y están ahí latigándose, ¿verdad? Esa es la caricatura que te pintan, ¿verdad? Para que no vengas. Pero es una cosa muy diferente una vez que ya nos hemos arrepentido y creído en el Evangelio. Entonces, en conclusión, creer en el Evangelio arrastra consecuencias, todas buenas, aunque algunos tarden más que otros en ver que todas esas consecuencias eran cosas buenas. Dichas consecuencias nos llevan a consagrarnos más a Cristo, a parecernos más a Cristo, porque también para eso vino Cristo, para que sigamos su ejemplo y seamos como Él. Ese es el sentido. Entonces, por lo tanto, resumiendo, debemos de ser decididos, porque somos aceptados y ungidos, estamos asegurados por Dios y permanecemos en Él. Vamos a ser impulsados por el Espíritu Santo, vamos a ser probados y finalmente vamos a testificar. Vamos a ponernos de pie un momento para orar. Muy bien, cierre los ojos, hermano, póngase dispuesto su corazón con el Señor. El Señor lo escucha, el Señor le entiende, el Señor está dispuesto a oír su clamor, su oración, aun aunque ésta no sea audible para el ojo humano, el Señor sí la detecta, o si quiere hablar con sus palabras, pues tiene la libertad de hacerlo también. Pero vamos a tener una comunión con Dios en este momento. Señor, te damos gracias por estas palabras. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te damos gracias, Señor, por este camino que nos has mostrado para seguir. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias porque nos has perdonado de nuestros pecados. Y Padre, si todavía hay pecados en mi vida, ayúdame a corregir esos pecados. Ayúdame a cambiar las cosas de mi vida que me han llevado, Señor, a una vida de dificultad, de quebrantamiento, Señor, de tu voluntad. Ayúdame y dame la fuerza para cambiar aquello que no cambié nunca durante tantos años, para gozar, Señor, de tu bendición, de tu amor, de tu misericordia, de las promesas de tu palabra. Señor, te ruego, Señor, que me des siempre la fuerza para estar en tu camino, que me des la fuerza para buscar y amar tu justicia, no la mía, para buscar y amar tu voluntad, no la mía. Señor, te ruego que seas la brújula de mi vida, literalmente la brújula de mi vida, Señor, y me lleves a escudriñar, a ahondar en tu palabra, a ahondar en la oración, a buscar tu voluntad siempre, Señor, para seguir tu camino y consagrarme a ti. Gracias te damos, Padre, en este tiempo. Gracias te damos por tus bendiciones, porque no solamente eres un proveedor de alimentos y cosas físicas, Señor, sino que eres un proveedor de vida, un proveedor de camino de vida, un proveedor de propósito, un proveedor de un nuevo nacimiento, un proveedor de un nuevo esquema de pensamiento. Todo eso eres tú, Señor.
Y así como nos provees del alimento diario, también provéenos de la sabiduría, del discernimiento mental, para darnos cuenta de aquello que hacemos que se aleja de tu voluntad. Danos esa iluminación por tu Santo Espíritu, que es el mismo que se posó como paloma cuando fuiste bautizado. Y es ese mismo Espíritu el que mora en nosotros. Así lo creemos, así lo declaramos. En eso estamos convencidos, Señor. Y Señor, si hay cosas que todavía tenemos que hacer, cosas que tenemos que arreglar, si nos tenemos todavía que bautizar, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos impulse, quien nos empuje a ello. Espíritu Santo, empuja hacia Cristo, hacia la obediencia a Dios, a todos los hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, te damos. Recibimos tu bendición, Señor. Recibimos tu bendición, pero también tu instrucción, también tu sabiduría, también tus principios, Señor, aunque a veces sean duros y difíciles de asimilar, pero todo lo de ti, todo que sea de ti, lo recibimos, Señor. Gracias, Señor, te doy por esta iglesia. Gracias, Señor, te doy por esta reunión, Señor, por estos hermanos que impulsados por tu Santo Espíritu están aquí. Gracias, Señor, te doy. Toma en tus manos, Señor, las vidas de todas las familias que están aquí. Guárdalos en salud, Señor. Guárdalos en bendición. Guárdalos en buen camino. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de Cristo Jesús, en el único y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.